buenas noches. Hoy vamos a presentar un análisis PES entre los países de Bolivia y Uruguay. Bolivia es un país ubicado en la región centro-occidental de América del Sur, organizado en 9 departamentos, 111 provincias, 340 municipios y 3 regiones autónomas especiales. Asimismo, cuenta con una población de 12,41 millones de personas y con una extensión geográfica de 1.099 millones de kilómetros cuadrados, y es considerado el corazón de América del Sur. Por otro lado, tenemos a Uruguay, un país ubicado en el oriental del Cono Sur, subdividido en 19 departamentos y 127 municipios. Uruguay es considerado el primer país de América en democracia y se considera que Uruguay es un país que tiene una democracia plena. Bueno, en la síntesis política encontramos que Bolivia es un país que en este momento tiene un gobierno demócrata de izquierda. Su actual presidente Luis Arce, el exministro de Economía y artífice del llamado milagro económico de la revolución. Actualmente lidera un país en crisis por la decadencia de la industria, de los hidrocarburos y el aumento del déficit fiscal. Este mantiene una posición antiimperialista frente a los Estados Unidos en torno a la guerra Rusia-Ucrania, y aunque Luis Arce se alzó en el poder gracias al apoyo indígena, rural y marginal de Bolivia, también fue por unas medidas como el bono contra el hambre, y este ha sido un presidente que desde su inicio ha tenido una fuerte oposición. Asimismo, podemos encontrar que Bolivia cuenta con una división de poderes donde se encuentra el órgano ejecutivo en cabeza de su presidente y ministros del Estado, el órgano legislativo, que está constituido por una asamblea legislativa plurinacional, con una cámara de senadores que tiene 36 miembros, y son elegidos para un periodo de 5 años, y donde se eligen 4 senadores por departamento. Asimismo, tienen una cámara de diputados que cuenta con 130 escaños elegidos para 4 años, y de los cuales 62 son elegidos en las 9 circunscripciones departamentales y 68 en circunstancias uninominales. Esto quiere decir que son los más pequeños que los departamentos que los eligen. Asimismo, cuenta con un orden judicial. El Poder Judicial está constituido en 4 organismos: un Tribunal Supremo de Justicia, un Tribunal de Justicia de Estado, un Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura. Bolivia se considera un Estado descentralizado en su constitución, pero realmente este es un proceso que está incompleto y ha sido imperfecto, y ha generado que las regiones tengan una participación limitada en las decisiones y los recursos del Estado central. Bueno, por otro lado tenemos a Uruguay, un país que cuenta con un sistema político también, igual que Bolivia, basado en los 3 poderes, en un órgano ejecutivo, presidente y ministros, en un órgano legislativo, las organizaciones bicameralmente por senadores y representantes, que está integrado en una asamblea general, que es el máximo órgano del poder. Asimismo, cuenta con un órgano jurisdiccional integrado por su Corte Suprema, sus tribunales de apelación, sus juzgados letrados, sus juzgados de paz y sus juzgados de conciliación o centros de mediación. De acuerdo a los diversos estudios y análisis que hemos podido encontrar, Uruguay es considerado como el único país de América del Sur con una democracia plena. Sus políticas públicas se enfatizan en el desarrollo social, la salud, la educación, el gobierno y el sistema de cuidados. En la síntesis económica podemos encontrar que Bolivia cuenta con una moneda que es el boliviano, y Uruguay cuenta con una moneda que es el peso uruguayo. Asimismo,
Bolivia es fuerte en la exportación de oro, zinc, plata, estaño y productos de soya. Por otro lado, Uruguay es fuerte en exportación de productos de origen animal y vegetal, carne bovina, soja, celulosa y productos lácteos. Aquí podemos encontrar un comparativo entre las exportaciones realizadas por ambos países. Para el 2022, Bolivia exportó un 23% de su PIB y Uruguay, por otro lado, exportó un 15,85% de su PIB. Para el 2024, Bolivia exporta un 19% de su PIB y Uruguay un 25,90% de su PIB. Asimismo, las importaciones de ambos países son basadas específicamente en los combustibles, la maquinaria, los repuestos, los automóviles y los químicos por el lado de Bolivia y por el lado de Uruguay los bienes intermedios. Es por ello que para el año 2022 encontramos que Bolivia importa un 29,46% de su PIB y por otro lado Uruguay importa un 18,39% de su PIB. Asimismo, para cerrar el año 2024, Bolivia se sitúa en un 11% y Uruguay en un 18,1% de su PIB. Frente al proceso de inflación encontramos que para el 2024 Bolivia se sitúa en un 9,97% y por otro lado Uruguay se sitúa en una inflación más baja en un 4,89%. En el caso de Bolivia encontramos que esto se debe al cambio climático que afectó la producción agrícola y la situación política del país. Debemos recordar que Bolivia ha pasado por procesos de política muy fuertes en los últimos años, donde ha tenido bastantes situaciones de carácter social como manifestaciones y paros. Por otro lado, Uruguay cuenta con un impulso en la producción agrícola y siempre en pro de mejora del escenario de precios, lo que le permite tener una inflación mucho más baja. En la síntesis económica continuamos con la política monetaria. Para Bolivia encontramos una estabilidad macroeconómica, una estabilidad del poder adquisitivo interno y un control de la inflación y la soberanía monetaria. Por otro lado, Uruguay nos muestra una política monetaria restrictiva que busca siempre contener los precios. En cuanto a los índices del PIB, encontramos que Bolivia para el año 2024 cerró con un 49,671 millones de dólares y por otro lado Uruguay cerró con 80.968 millones de dólares, lo que genera que Uruguay tenga un PIB mucho mejor al presentado por Bolivia, casi lo duplica. En el referente del gasto público encontramos cómo mientras Bolivia utiliza el 58% de su PIB con cierre a 2024, Uruguay utiliza un 31,14% de su PIB. Sin embargo, miramos cómo ambos países desde el 2022 hasta el 2024, el fecha que estamos estudiando, han incrementado su gasto público con referencia a su PIB. Las debilidades económicas de Bolivia se centran en la fuerte dependencia de los recursos naturales, la escasez de los productos dolarizados y los combustibles, la alta inflación, la infraestructura deficiente y una corrupción arraigada. Por el otro lado, encontramos que Uruguay tiene un elevado déficit fiscal, un endeudamiento público y la rigidez en las políticas, en las expectativas frente a las políticas de inflación. Asimismo, encontramos que Bolivia tiene una economía basada en la informalidad, mientras que Uruguay tiene una economía dependiente de la agroexportación. Bueno, en la síntesis social encontramos que ambos países eh, tienen como su lengua nativa el idioma castellano. En el caso de Uruguay es un español con una variante rioplatense. Asimismo, en Bolivia encontramos 34 lenguas indígenas, además del aymara y el quechua, mientras que en Uruguay tenemos las lenguas charrúas,
la chana, charrúa, guaraní y güe. Para ellos es muy importante su situación cultural y son arraigados en ese sentido. Asimismo, podemos ver que los índices de pobreza se mantienen muy similares. En Bolivia para el año 2024 tenemos un índice de pobreza del 11,9% y por el otro lado Uruguay tiene un índice de pobreza mucho mayor del 17,3%. En la percepción de corrupción, Bolivia tiene una evaluación del 28 sobre 100 puntos evaluados, mientras que Uruguay se sitúa en uno de los mejores países con procesos de poca corrupción, con una evaluación del 74 sobre 100%. En lo que es la percepción de cobertura en educación, Bolivia se sitúa en un 47% de la cobertura, teniendo déficits significativos en este proceso, mientras que Uruguay se sitúa en un 83,2% con índices e indicadores que evidencian su mejora en el proceso educativo. En cuanto a la desigualdad, podemos ver que la cifra es muy similar. Bolivia se sitúa en un 43,6% de proceso de desigualdad para el año 2024 y Uruguay en un proceso de 40,2%. Sin embargo, son similares en sus procesos de desigualdad. En general podemos ver que el PIB per cápita de Bolivia se sitúa para el año 2024 en 3,775 euros, mientras que el PIB per cápita de Uruguay se sitúa en 21.384 euros. Asimismo, podemos encontrar que la deuda per cápita para Bolivia la citamos en 2,790 euros y para Uruguay en 14,690 euros. En el gasto de educación podemos encontrar que Uruguay gasta 2,612,3 euros y Bolivia gasta 3,495,6 euros, lo que nos mide que Bolivia gasta un mayor recurso en educación, sin embargo su cobertura es mínima y Uruguay gasta un menor recurso en educación, pero su cobertura es mucho más amplia. En lo que refiere a salud, el gasto público total de Bolivia se sitúa en el 16,35% y para Uruguay se sitúa en un 20,94%, lo que es correlacionado con las cifras mencionadas anteriormente. Asimismo, podemos ver cómo Bolivia gasta 48 euros en su proceso de defensa, mientras que Uruguay gasta 412 euros en su gasto de defensa per cápita. Un amplio margen frente a lo que gasta Bolivia en su proceso de defensa. El índice de fragilidad ubica a Bolivia en el 69,4% y a Uruguay en el 33,7%. Asimismo, el ranking de competitividad no lo encontramos actualizado, solamente el 2019, frente a la información suministrada por el Banco Mundial, en donde encontramos que Bolivia tiene un 107%, mientras que Uruguay tiene un 54%. Muchísimas gracias por su atención.